El 15 de septiembre de 1979 amaneció extraño en las afueras de Río Verde, San Luis Potosí. Una neblina inusual se aferraba a los cerros calcáreos, y los perros del pueblo habían pasado la noche aullando sin razón aparente. Los ancianos murmuraban que algo no estaba bien, que las grutas de la catedral parecían inquietas, como si las profundidades de la tierra estuvieran respirando de manera diferente. Pero Miguel Herrera, de apenas 8 años, no prestó atención a esas supersticiones. Su hermano mayor, Carlos, de 11 años, finalmente había cedido a sus súplicas y había prometido llevarlo a explorar las famosas grutas, donde según las leyendas más oscuras del pueblo, se podían encontrar piedras que brillaban como ojos en la oscuridad. Los adultos siempre alejaban a los niños de aquellas formaciones rocosas con advertencias sobre espíritus hambrientos y túneles que no tenían fin, pero eso solo hacía que el lugar fuera más fascinante para los pequeños aventureros. Doña Carmen Herrera, madre de los pequeños y lavandera del pueblo, había salido temprano ese sábado a lavar ropa en el río. Su esposo trabajaba en una mina a varios kilómetros de distancia y solo regresaba los fines de semana. Los niños tenían el día libre para sus travesuras, algo completamente normal en un pueblo donde todos se conocían y los pequeños podían jugar sin supervisión constante. Alrededor de las 2:30 de la tarde, varios vecinos vieron por última vez a Miguel y Carlos caminando hacia el sendero que llevaba a las grutas de la catedral. Miguel llevaba su pequeña mochila escolar azul, mientras Carlos cargaba una más grande de color marrón. Los hermanos se veían emocionados, hablando animadamente mientras se alejaban del pueblo hacia las formaciones rocosas que se alzaban amenazantes en el horizonte. Cuando doña Carmen regresó al atardecer, encontró su casa vacía. Inicialmente no se alarmó, los niños solían jugar hasta que oscurecía completamente. Pero cuando las 8 de la noche llegaron y sus hijos no aparecían, el pánico comenzó a instalarse en su pecho. Recorrió casa por casa preguntando por Miguel y Carlos, y fue entonces cuando doña Rosa, su vecina, le contó sobre haberlos visto dirigirse hacia las cuevas. La noticia se extendió por la zona rural de Río Verde como un incendio. Para las 10 de la noche, prácticamente todo el pueblo se había movilizado para organizar una búsqueda. El comandante Raúl Vázquez, un hombre meticuloso pero escéptico de 45 años, tomó el control de las operaciones. Sin embargo, la oscuridad y el terreno peligroso obligaron a suspender la búsqueda hasta el amanecer. Al día siguiente, el comandante Vázquez organizó grupos de búsqueda sistemática. Fue entonces cuando apareció don Esteban Morales, conocido en la región como el Rastreador. Este hombre de 45 años era respetado por su conocimiento incomparable del terreno montañoso y el sistema de cuevas. Vivía solo en una cabaña en las afueras del pueblo y había ayudado en múltiples ocasiones a rescatar personas perdidas en la sierra. Don Esteban se ofreció inmediatamente como voluntario, afirmando conocer cada centímetro de las grutas de la catedral y el sistema de cuevas interconectadas de la región. Su reputación era impecable. Había salvado la vida de al menos una docena de personas durante sus años como guía informal de la región. El comandante Vázquez aceptó su ayuda sin dudarlo. Durante los primeros 3 días de búsqueda, los equipos de rescate encontraron únicamente las mochilas escolares de los niños cerca de la entrada de una cueva menor, a unos 500 metros del sendero principal. Las mochilas estaban intactas, con los útiles escolares y algunos dulces que los niños habían llevado para su aventura. Sin embargo, no había rastro de Miguel y Carlos. Don Esteban dirigió personalmente varios grupos hacia las cuevas más profundas, pero siempre regresaba con las manos vacías y una expresión de preocupación genuina. Las cuevas son traicioneras, explicaba a las familias desesperadas. Hay cimas profundas y túneles que se conectan por kilómetros. Los niños pudieron haberse desorientado y estar en cualquier parte del sistema. Un detalle extraño surgió durante la búsqueda. Los perros rastreadores que trajeron de la capital se negaban rotundamente a entrar en ciertas secciones de las cuevas. Los animales se detenían abruptamente, gemían y retrocedían con las colas entre las patas. Los especialistas no podían explicar este comportamiento, aunque algunos lugareños lo atribuyeron a las antiguas leyendas sobre espíritus malignos que habitaban las profundidades. El padre Francisco, el cura del pueblo, organizó vigilias y misas especiales pidiendo por el regreso seguro de los niños. Durante una de estas ceremonias, reveló información que heló la sangre de los asistentes. En los registros de la parroquia, confesó con voz temblorosa, he encontrado referencias a desapariciones similares durante los últimos años. Niños de pueblos cercanos que simplemente se desvanecieron sin dejar rastro. Esta revelación provocó que el comandante Vázquez expandiera su investigación.
Efectivamente, en un radio de 100 kilómetros, habían desaparecido 6 niños más entre 1975 y 1978. Todos en circunstancias similares, jugando cerca de formaciones rocosas con cuevas, y en todos los casos, don Esteban había participado activamente en las búsquedas de rescate. Durante las 2 semanas siguientes, la búsqueda se intensificó. Llegaron especialistas en rescate de la Ciudad de México, se utilizaron equipos de iluminación avanzados y se exploraron túneles que no habían sido mapeados anteriormente. Pero Miguel y Carlos parecían haberse desvanecido como si la tierra se los hubiera tragado literalmente. Don Esteban trabajaba incansablemente, aparentando estar tan desesperado como las familias. Consolaba a doña Carmen, ofrecía teorías sobre posibles rutas de escape de los niños y dirigía personalmente las exploraciones más peligrosas. No me rendiré hasta encontrarlos, juraba una y otra vez ante los equipos de búsqueda. Apareció un sospechoso cuando algunos lugareños recordaron a un geólogo extranjero que había estado en la región semanas antes de la desaparición. El hombre había estado tomando muestras de rocas y haciendo mapas de las cuevas. Sin embargo, cuando las autoridades lo localizaron, su coartada era sólida. Había estado en otra región del país durante la fecha de la desaparición, con docenas de testigos que lo confirmaron. Después de un mes de búsquedas infructuosas, las autoridades comenzaron a reducir gradualmente los operativos. La vida en Valle de los Suspiros intentó regresar a la normalidad, pero la sombra de la tragedia se extendía sobre cada familia. Doña Carmen nunca dejó de esperarlos, manteniendo las camas de sus hijos exactamente como las habían dejado. Los años pasaron lentamente. Don Esteban continuó viviendo en su cabaña solitaria, ocasionalmente ayudando en otras búsquedas menores. Se había convertido en una figura aún más respetada después de sus esfuerzos heroicos para encontrar a los hermanos Herrera. Nadie cuestionaba su dedicación o su carácter. En 1995, don Esteban fue encontrado muerto en su cabaña. Oficialmente, había muerto de un paro cardíaco, aunque algunos notaron que había quemado una gran cantidad de documentos en su chimenea días antes de su fallecimiento. El pueblo lo despidió como a un héroe local, recordando especialmente sus esfuerzos para encontrar a Miguel y Carlos. Transcurrieron otros 14 años antes de que la verdad comenzara a emerger de las profundidades de la tierra. En marzo de 2009, un equipo de espeleólogos de la Universidad Autónoma de México llegó a Valle de los Suspiros para realizar un estudio científico del sistema de cuevas del Cerro de las Lágrimas. El equipo estaba dirigido por la doctora Elena Morales, una experta en formaciones geológicas subterráneas. Durante su tercera semana de exploración, los investigadores descubrieron algo extraordinario, una cámara subterránea que había estado completamente sellada por un derrumbe de rocas. Las formaciones de calcio en las piedras sugerían que el colapso había ocurrido décadas antes. Cuando finalmente lograron abrir un acceso a la cámara sellada, el equipo de la doctora Morales hizo un descubrimiento que les heló la sangre. En el suelo de la cueva, perfectamente preservados por las condiciones secas y frías del interior, encontraron 2 pares de zapatos pequeños, unas botas de cuero marrón y unos tenis rojos desgastados. Pero eso no era todo. Junto a los zapatos había una linterna oxidada, algunas monedas de los años 70, y en las paredes de la cueva, tallados con algún objeto punzante, había dibujos claramente hechos por niños, figuras de palitos, casitas, y lo más desgarrador de todo, un calendario primitivo marcado con rayas que llegaba hasta el día número 23. La doctora Morales contactó inmediatamente a las autoridades locales. El inspector Genaro Soto, quien había reemplazado al comandante Vázquez años antes, reabrió oficialmente el caso de los hermanos Herrera desaparecidos. Cuando mostraron los zapatos a doña Carmen, ahora una mujer de 60 años con el cabello completamente blanco, ella los identificó inmediatamente entre lágrimas: son de mis niños. Las botas marrones eran de Carlos, y los tenis rojos de Miguel. Los recuerdo perfectamente. Sin embargo, el descubrimiento planteaba una pregunta aterradora: ¿cómo habían llegado los zapatos de los niños a una cámara que había estado sellada por un derrumbe durante 30 años? La investigación se profundizó cuando los forenses exploraron más a fondo la cámara sellada. Lo que encontraron los llenó de horror: restos óseos de al menos 5 personas menores de edad, ocultos bajo piedras y sedimento. Junto a estos restos había juguetes, ropa y otros objetos personales que databan de diferentes épocas entre 1965 y 1979. Pero el descubrimiento más escalofriante estaba oculto en una grieta natural de la pared rocosa, un cuaderno envuelto en plástico que había logrado preservarse durante décadas.
El cuaderno contenía anotaciones meticulosas escritas a mano en tinta azul desvaída. Era un libro de cuentas que registraba nombres, edades, fechas y cantidades de dinero. Los investigadores se dieron cuenta con horror de que estaban viendo los registros de una operación de tráfico de menores que había operado durante más de 15 años. Cada entrada documentaba la adquisición y entrega de niños, con precios que oscilaban entre los $2,000 y $5,000 de la época. En una de las páginas finales, escritas con letra más apresurada, encontraron la entrada que les confirmó la verdad más terrible: Miguel Herrera, 8, Carlos Herrera, 11, 15 de septiembre de 79, pérdida total, testigos eliminados. La investigación reveló que don Esteban el Rastreador, el hombre respetado que había ayudado heroicamente en la búsqueda, había sido en realidad el cerebro de una red internacional de tráfico de menores. Utilizaba su conocimiento de las cuevas para mantener a los niños secuestrados ocultos durante semanas o meses, mientras organizaba su entrega a compradores en otros países. Las cuevas habían sido modificadas secretamente por don Esteban a lo largo de los años, conectando cámaras naturales mediante túneles excavados para crear un sistema de almacenamiento donde mantenía a sus víctimas. Los niños eran alimentados con lo mínimo necesario para mantenerlos débiles y dóciles, mientras esperaban ser trasladados. El caso de Miguel y Carlos había sido diferente. Según las anotaciones encontradas, los hermanos no estaban destinados para la venta. Habían descubierto accidentalmente una de las cámaras de retención mientras exploraban las cuevas, convirtiéndose en testigos peligrosos que debían ser silenciados. Don Esteban los había encerrado en la cámara más profunda con la intención de regresar para eliminarlos permanentemente. Sin embargo, un derrumbe natural había sellado la entrada, dejando a los niños atrapados sin posibilidad de escape. El calendario tallado en la pared indicaba que Miguel y Carlos habían sobrevivido 23 días antes de sucumbir, probablemente por deshidratación y pánico. Durante todo ese tiempo, mientras los hermanos luchaban desesperadamente por sobrevivir en la oscuridad absoluta de la cámara sellada, don Esteban había dirigido las búsquedas hacia direcciones completamente opuestas, asegurándose de que nadie explorara nunca la zona donde realmente se encontraban. La investigación posterior reveló conexiones con funcionarios corruptos que habían proporcionado documentación falsa, y una red de transporte que movía a los niños hacia diferentes países de América del Sur y Europa. Se estimaba que durante sus 15 años de operación, don Esteban había sido responsable de la desaparición de entre 30 y 40 menores de edad. El inspector Soto logró conectar el suicidio de don Esteban en 1995 con el escape de un niño de 8 años llamado Roberto en un pueblo vecino. El pequeño había logrado huir de una de las cuevas y había descrito a sus rescatistas a un hombre mayor que conocía muy bien las cuevas y que hablaba de vender niños a gente de otros países. Cuando esta descripción comenzó a circular entre las autoridades regionales, don Esteban había elegido quitarse la vida antes que enfrentar las consecuencias. La anciana Esperanza Vega, ahora de 82 años, finalmente decidió romper su silencio después del descubrimiento de 2009. Reveló que el día de la desaparición de los hermanos Herrera, había visto a don Esteban salir de la zona de las cuevas cerca del atardecer, con tierra fresca en su ropa y una expresión de pánico en su rostro. Nunca dije nada, confesó entre lágrimas, porque don Esteban era un hombre respetado en el pueblo, y yo era solo una vieja sin educación. Pensé que nadie me creería, y que tal vez me había equivocado. Pero esa imagen nunca salió de mi mente durante todos estos años. El caso de los hermanos Herrera se cerró oficialmente en 2010, pero sus ramificaciones continuaron durante años. Se abrieron investigaciones en múltiples países para rastrear a las posibles víctimas de la red de tráfico, aunque muchos casos nunca pudieron ser resueltos debido al tiempo transcurrido. Doña Carmen Herrera, después de recibir los restos de sus hijos para darles una sepultura apropiada, declaró: «Durante 30 años viví con la esperanza de que estuvieran vivos en algún lugar. Era una tortura, pero también era lo único que me mantenía en pie. Ahora finalmente puedo llorarlos y descansar, sabiendo que mis niños lucharon hasta el final y que nunca dejaron de intentar regresar a casa». El pueblo de Valle de los Suspiros instaló una placa conmemorativa en el lugar donde fueron encontrados los restos, no solo por Miguel y Carlos, sino por todas las víctimas de la red de don Esteban. La placa lleva una inscripción simple pero poderosa: a los niños que nunca regresaron a casa, y a las familias que nunca dejaron de buscarlos. Las cuevas del Cerro de las Lágrimas fueron selladas permanentemente por las autoridades en 2011, convirtiéndose en una tumba definitiva para uno de los crímenes más perturbadores en la historia de San Luis Potosí.
Sin embargo, el caso sirve como un recordatorio permanente de cómo el mal puede esconderse detrás de las máscaras más respetables, y de cómo la verdad, sin importar cuántos años pasen, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. La historia de Miguel y Carlos Herrera trasciende el simple relato de una tragedia. Es un testimonio de la resistencia humana, del amor inquebrantable de una madre, y de la importancia de nunca dejar de buscar la verdad, sin importar cuán profundamente esté enterrada en las cavernas más oscuras del alma humana.